Bueno, vamos a continuar con lo que quedamos en la clase anterior. Estábamos ya revisando las generalidades de los proyectos eléctricos. Vimos un poco los procedimientos que se están o que están estandarizados hasta el momento para la presentación de proyectos eléctricos, ¿sí? Eh, Hasta antes del COVID, la presentación de los proyectos era netamente física, ¿sí? A través de pues, un folder con toda la información impresa, en donde se incluían pues, los separadores de hojas en función de cada una de las secciones que tiene el proyecto, ¿sí? Un proyecto eléctrico está compuesto por varias secciones, ¿sí? En donde pues, en cada sección se toca una temática en específico, ¿no? Por ejemplo, está el tema del cálculo de la demanda, que es el que nos permite determinar la potencia del transformador. Tenemos, por ejemplo, el cálculo de la red primaria, la estimación el cálculo del conductor, los cálculos de caída de tensión. Lo mismo para la red secundaria, sistemas de puesta a tierra, etcétera, ¿no? Pero con el tema COVID, eh, también está la posibilidad de poder entregar los proyectos de forma electrónica, ¿sí? Yo les voy a compartir más adelante en el aula virtual como material complementario la información que oficialmente CENEL distribuye a sus proyectistas para que puedan entregar la información de forma virtual, ¿sí? Es decir, todo el proyecto, ¿sí? Eh, en un archivo digital que se envía a una dirección de correo electrónico de la empresa eléctrica, ¿sí? La única condición que tienen que tener para poder acogerse al el método digital es que tengan firma electrónica. O sea, que ustedes soliciten una firma electrónica. eh, Eso lo pueden solicitar en el registro civil, aunque también hay empresas privadas que lo hacen. La diferencia un poco es el costo y también el tiempo que se demora en entregarte la firma electrónica, ¿no? Esto te da un pendrive en donde tú, cada vez que tengas que firmar un documento, pues utilizas este pendrive para poder firmar, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco del procedimiento físico, ¿sí? De la entrega física de la información. Ustedes saben, pues, el proyecto eléctrico recopila todo lo que se va a realizar como parte del trabajo eléctrico que se va a ejecutar en un determinado proyecto, ¿no? Va todo el detalle de todos los cálculos que se necesitan para tener un suministro, pues, de calidad y confiable, ¿no? Entonces, aquí está el tema de la presentación. Eh, Se exige pues el tema de una carpeta blanca tipo folder, ¿sí? Con una carátula en donde se incluye una imagen panorámica del predio, ¿sí? Cuando me refiero a panorámica es que es una imagen ancha, ¿sí? No imágenes de Google Maps ni de ArcGIS, ¿sí? Es una fotografía del predio, ¿sí? Y el asunto de los separadores es para dividir las diferentes secciones que tiene el proyecto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes de un mismo predio en donde pues se planifica la construcción de un proyecto, ¿sí? Ambas sirven, ¿sí? Porque están con bastante distancia, aunque preferiría la segunda porque abarca más espacio, ¿sí? Se sugiere también de que la imagen eh, incluya imágenes de la red existente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos visualizar pues, una red monofásica de media tensión que pasa prácticamente frente al predio, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque esto le puede servir de insumo al fiscalizador o al ingeniero o supervisor de proyectos para que pueda hacerse una idea de las características actuales de la red y cuál, en función de la configuración que ustedes estén planteando utilizar para alimentar su predio, pues decidir pues si es o no la mejor alternativa, ¿no? Para esto existe un, un, un archivo en Excel en donde pues se pone en la carátula, ¿sí?
se diseña la carátula con los datos del proyectista y la foto que ustedes ven aquí, ¿no? En este caso, pues, esto es la carátula, ¿sí? Con los datos del proyecto. Al principio pueden darse cuenta que dice código, pero este código aquí ustedes no lo pueden poner porque ese código lo asigna la distribuidora. En este caso ustedes entregan eso vacío, detallan la potencia del transformador a instalar, los detalles del proyectista, en este caso son ustedes, sus nombres completos, su cédula, su RUC, su número de teléfono, su registro de SENACI una vez que tenga registrado el título, correo electrónico y dirección domiciliaria, ¿sí? Y aquí abajo pues van los datos del proyecto, ¿sí? Los datos del dueño o del nombre comercial del proyecto, ¿sí? Igual más adelante vamos a hablar de temas de papeles que hay que incluir, ¿sí? Como soporte para, digamos, verificar la propiedad del terreno de parte de la persona que está declarando el mismo, ¿no? Un momento, por favor. Continuamos. Bueno, tipos de hoja, tipo hoja A4, eh, debidamente numeradas e impresas en calidad y obviamente limpias. También se solicita un archivo, un disco digital con la información de todo el proyecto. Y el documento deberá, perdón, el proyecto deberá contar con todos los documentos habilitantes debidamente identificados, ¿no? Además de incluir un índice de cómo se va a estar dividido el proyecto, ¿sí? Eh, el tema del CD se debe entregar cuando el proyecto ya esté aprobado. ¿Por qué es esto? Pues porque si ustedes entregan el disco la primera vez, lo que va a pasar es que si le hacen correcciones, tendrán que volver, o si han dejado la posibilidad de poder seguir quemando en el CD, perfecto. Pero si han cerrado la grabación, pues les toca desechar el disco y usar otro. Entonces, normalmente en CENEL se entrega el físico, o sea, una sola copia, ¿sí? Se revisa el proyecto, si te envían correcciones, las haces, vuelves a entregar el proyecto, y una vez que te dan el visto bueno de que ya todo está correcto, ¿sí? Pues vuelves a entregar el proyecto con la información ya consolidada en el disco compacto. Esta información pues se va a mantener en una base de datos de la empresa eléctrica pues para posterior tratamiento y uso, ¿no? Ahora, antes de entrar a las secciones del proyecto, hay un apartado que se llama documentos habilitantes, ¿sí? El cliente o su cliente tiene que certificar que él es el dueño o el arrendatario del predio en donde se va a realizar el proyecto, ¿sí? De tal forma que más adelante alguien no venga y quiera reclamar sobre la propiedad del mismo o sobre lo que se está construyendo sobre él, ¿no? Entonces, es importante que se incluyan también los documentos habilitantes que solicita la distribuidora, que son los que ustedes ven ahí, ¿sí? En el caso de personas naturales, ¿sí? Se debe incluir, pues, cédula, copia de cédula de ciudadanía, eh, también incluir cualquiera de estos tres documentos, bien sea la copia del registro de la propiedad donde se ubicará el proyecto, cuya vigencia sea hasta 6 meses,
copia de la escritura, 3 primeras hojas y última hoja con firmas, o el certificado de posesión actualizado por el DAP, o sea, municipios, juntas parroquiales o al cual pertenece. ¿Sí? Con estos 3 documentos, un documento de registro de propiedad, un documento de escritura pública o un certificado de posesión, con ese documento ustedes certifican ante la empresa eléctrica de que ustedes son los propietarios o incluso los arrendatarios de los proyectos. En el caso, por ejemplo, de que si ustedes estuvieran arrendando el terreno, deberían incluir la copia del contrato que le ha hecho el respectivo dueño, ¿no? ¿Sí? Estos documentos son tan importantes como los documentos de las diferentes secciones del proyecto, ¿sí? O sea, si esto no lo presentan, les pueden devolver también el proyecto, al igual que si les faltara una sección del proyecto eléctrico como tal, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Perfecto. Entonces, he resaltado con Celeste de que la importancia de estos documentos radica en que la empresa de distribución debe garantizar la legalidad jurídica del predio donde se va a construir el proyecto. Obviamente que sí. El otro caso es para personas jurídicas, es decir, empresas, ¿sí? En donde pues los documentos son similares, copia del nombramiento del representante legal, eh, adjuntar cualquiera de estos 3 documentos que les voy a mencionar, copia notarial del certificado de registro de la propiedad, copia de la escritura y copia del certificado de posesión, ¿no? Estos documentos son iguales al anterior, ¿sí? Ahora, si la persona que solicita no puede acudir a realizar el trámite, deberá presentar un poder notariado en el cual conste su delegación, ¿sí? Estos documentos van después del índice de la carpeta, ¿sí? Entonces, los colocan en el mismo orden que les estoy detallando a continuación, ¿no? Ahora, hay otros casos que tienen también su tratamiento particular, ¿no? Por ejemplo, para los predios que son parte de una comuna, el tema de comuna se maneja en la zona rural, ¿sí? En donde pues no es necesario, no se necesita una escritura pública, ¿sí? Entonces se puede adjuntar un documento emitido por una entidad oficial, ya sea el Ministerio de Agricultura, Ganadería, municipio, junta parroquial, que certifique y delimite la pertenencia del área que corresponde a la comuna, o también el certificado o derecho de posesión del predio, ¿sí? Que debe estar inscrito en el MAGAP, ¿sí? Para el caso de herederos, pues presentar su cédula de ciudadanía y posesión efectiva de los predios, ¿no? Para sesión de servicios, presentar cédula de ciudadanía, autorización notariada. Si vas a arrendar, ¿sí? Debes presentar la copia de cédula y el contrato de arrendamiento. Y si fuera alguna institución pública que va a hacer el proyecto, por ejemplo, la prefectura de Manabí o algún municipio, ¿sí? Debe incluir un oficio membretado solicitando la revisión y aprobación del proyecto, firmado por el representante legal, ¿sí? Entonces, como ven, no son documentos complejos, no son documentos difíciles, ¿sí? Pero son tan importantes como cualquier otro documento del resto de secciones que consta el proyecto eléctrico, ¿no? Bueno, aquí he puesto unas observaciones. Si no presentan todos los documentos, la carpeta será devuelta. Y en caso de que el dueño del proyecto no desee continuar con el proyectista para la etapa de construcción, el dueño enviará un escrito a la empresa de distribución indicando el nombre del nuevo proyectista. No será necesario generar una nueva documentación. Esto era lo que hablábamos en la clase pasada, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes llegan a un acuerdo con el cliente y dicen, yo te diseño y te construyo, ¿sí? Pero a última hora, pues no llega a un acuerdo y deciden, o el cliente decide que solo ustedes van a diseñar.
y se va a buscar otra persona que lo construya. Entonces ese es el cliente quien tiene que enviar un escrito a la distribuidora indicando la posición actual en cuanto a las personas que van a construir su proyecto. ¿Sí? Porque les dije en la clase pasada que el constructor, cualquiera que sea, tiene que respetar lo que ya está aprobado por CENEL y lo indicado también por el fiscalizador, ¿no? Entonces, esa postura debe mantenerse hasta el final del proyecto, ¿sí? Porque si no, se estaría contraviniendo en lo aprobado, ¿sí? Entonces, no está de más también que ustedes, si no llega a un acuerdo económico de pronto con su cliente, ustedes también emitan su documento indicando de que ya no van a pertenecer al proyecto y que ustedes deslindan cualquier responsabilidad en caso de que la otra persona no construya de acuerdo a lo indicado en el proyecto, ¿no? Es un poco para que ustedes se queden tranquilos y se curen en sano porque cualquier cosa puede suceder. Entonces es mejor liberarse de eso por la mejor vía, ¿no? ¿Qué otros documentos hay que incluir? Bueno, primero, estos formatos que les voy a enseñar, estos documentos que les voy a enseñar ahorita ya son formatos estandarizados por la empresa distribuidora, ¿sí? Aquí simplemente tienen que llenar la información en los espacios en blanco, ¿sí? Hasta hace un mes, uno de los supervisores de proyectos de CENEL me entregó un documento en una plantilla en donde se meten los datos más importantes y los documentos ya se generan. Ese documento se los voy a colgar en el aula virtual, ¿sí? En donde consta este documento. A ver si los puedo hacer ahorita, en un momento. Pueden ver ahí el Excel. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, este formato recién lo han modificado. Se pueden darse cuenta que este formato es de julio del 2021. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de este documento? Este documento lo elaboró CENEL, ¿sí? Para que únicamente se introduzcan los datos en esta hoja que ustedes ven aquí en la nota de información y automáticamente se generen los formatos solo para que ustedes los impriman, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí abajo los datos del proyectista, que en este caso soy yo, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí mi nombre, mi cédula, ¿sí? Mi RUC, ¿sí? ¿Sí? Y así todos los datos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que en los formatos que se necesiten esos datos ya van a estar pegados, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos aquí, si ven que aquí ya está mi nombre, aquí ya está mi nombre, ya se ha puesto el número de cédula, ¿sí? Entonces, ya automáticamente uno imprime y simplemente firma, ¿sí? Entonces, no hay que llenar formato por formato, incluso la carátula está aquí lista ya para meter los datos, ¿sí ven? Y aparecen automáticamente los datos. Aquí, por ejemplo, lo único que tienen que incluir en la hoja sería la foto. La foto panorámica que les enseñé en una de las diapositivas, ¿no? Entonces aquí ya tienen hecho parte del trabajo, aunque no es todo, en realidad, ¿sí? Entonces estos formatos, déjenme ver si tengo de acá, formato de proyecto 001, es este de aquí. No, esta es la carta de autorización del propietario. Esta es, el anexo 2, ¿sí? Entonces aquí, en este formato, ¿sí? El dueño del proyecto te autoriza para que tú realices todas las gestiones relacionadas al diseño y aprobación del proyecto eléctrico, ¿sí? Este documento tienes que llevárselo a firmar a tu cliente, ¿no? Firmar y si es posible que esté sellado, pues para que tenga mayor realce, ¿no? Entonces, este formato
Vamos a otra vez a la diapositiva. Este formato lo firma o es llenado por el propietario. Pero para que ustedes les faciliten las cosas, ustedes ya dejen leyendo todo, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es firmar, ¿sí? Para que no tengan que estar, de pronto, su cliente está ocupado con múltiples ocupaciones y no tenga la disponibilidad de tiempo para llenarles el formato que ustedes le están pidiendo, ¿no? Entonces, aquí mi recomendación es que ustedes les entreguen todo lleno lo que está aquí, ¿sí? Para que ustedes solo le lleven el documento para firmar, ¿sí? Este es la solicitud del proyectista hacia la dirección comercial para que se revise el proyecto. Es decir, este documento ustedes lo alistan cuando ya tienen todo terminado del proyecto y lo van a presentar a la empresa. Recién para que se haga el análisis para la aprobación, ¿sí? Este documento es el formato para declarar cuál será la función a desempeñar del ingeniero eléctrico que va a hacerse cargo del proyecto, ¿sí? Aquí estas figuras las hemos hablado, ¿sí? Hay la figura del proyectista, que es únicamente diseña y deja aprobado el proyecto. Esa es su función, ¿sí? El constructor es obviamente el que va a construir una vez que el proyecto esté aprobado. Y la otra opción, que sería la mejor, es que ustedes sean proyectistas y sean constructores, ¿sí? Aquí mi recomendación es que traten de poder hacer todo. O sea, de que conversen con su cliente y lo convenzca. Obviamente, en el proyecto se ve eh, cómo va a quedar todo y también pues se ven las habilidades del ingeniero, ¿sí? Para hacer una buena presentación, unos buenos cálculos, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes convenzcan al propietario para que también les deje construir, o sean parte de la obra eléctrica, ¿no? Al final ya eso es una negociación entre ustedes, ¿sí? Se les da las alternativas, pero al final eh, hay clientes y hay clientes. Entonces, lo ideal sería que obviamente puedan manejar eh, las dos cosas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta al respecto de esto? Ingeniero, por decir, ahí en ese documento, ahí dice ingeniero eléctrico proyectista, por decir que está firmado. En este caso de que si la persona al inicio fuera proyectista y constructor, en este documento, una vez que si la otra persona, el dueño, no quiere, cambia de parecer, este es el documento que hay que enviar o para decir, ¿sabe qué? No voy a participar allí o no era el que estábamos hablando, ¿no? Sí, a ver, O qué formato? sí. A ver, este formato se presenta cuando vas a presentar el proyecto. O sea, cuando vas a presentar la carpeta, adjuntas este formato. Este formato, ¿sí? También puede presentarse en el caso de que después tú ya no construyas, ¿sí? Porque al final tú estás indicando en esta carta, en este formato que ya existe, cuál es tu función actual, ¿sí? Entonces, si después de, tú entregaste el proyecto, se aprobó el proyecto y después de 2 meses no llegaste a un acuerdo para la construcción, tú coges y presentas este documento y para que sepan cuál es tu estatus actual en cuanto a tu participación en el proyecto. Ahora, alguna vez me tocó hacer esto, pero no utilicé este formato. Simplemente redacté un oficio. Redacté un oficio indicando que en vista que no se había llegado a un acuerdo con el cliente tal, del proyecto tal, ¿sí? Informo que no participaré en la etapa de construcción del proyecto tal, ¿sí? Por lo tanto, me deslindo de cualquier responsabilidad en cuanto al proceso constructivo hasta la energización del tal, ¿sí? Básicamente lo hice así. El formato, como está aquí, te lo exigen es hasta antes de presentar el proyecto. Ya después no hay mayor, digamos, mayor inconveniente que uses o que hagas un oficio simple. No sé si ahí quedó claro, Laura. Claro, claro, sí. Y otra cosa, por decir, y hay un tiempo que se puede presentar ese documento o no. O,
O debe ser Eh, estrictamente antes. a ver, pero tú me preguntas en el caso de que ya no llegues a un acuerdo, o sea, después de aprobado. Claro, A ver, inmediatamente, debes digamos, hacerlo inmediatamente apenas no llegas a un acuerdo. Inmediatamente. Porque si ya más adelante, por ejemplo, te descuidas, eh, si viene otra persona y construye, ¿sí? Y tu cliente no lo declara, ¿sí? Cualquier cosa que haga mal esa otra persona, ¿sí? Te va a repercutir a ti, porque tú ante la distribuidora sigues siendo el ingeniero proyectista constructor. Entonces, una vez que ya no te diste cuenta que ya no puedes llegar a un acuerdo con tu cliente, entonces simplemente te haces a un lado, preparas un oficio inmediatamente, lo entregas a la distribuidora y tú con eso te deslindas de responsabilidad, ¿sí? Pero debe ser rápido, ¿sí? No sé si con eso aclaro tu duda. ingeniero, y, sí, Sí. y el propietario también puede caer en sanción si no envía ese informe de que la persona salió y que otra persona ingresó. O- Mira, ahí la sanción, bueno, los documentos de sanción van más directamente al proyectista, ¿sí? Eh, no tengo conocimiento de que haya una sanción directa sobre el cliente, ¿sí? Porque al final el cliente, si Senel se quiere poner quisquilloso, podría buscarle alguna especie de sanción penal por intervención en las redes de distribución, ¿sí? Pero no he escuchado el caso de colegas o de clientes que hayan tenido ese tipo de problemas, ¿no? Al final, Senel, más allá de que sea la distribuidora, busca también mediar con sus clientes, ¿no? Entonces, trata de buscar la mejor manera de arreglar las cosas, ¿no? Y llegar al punto de la sanción, eh, no he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? O sea, creería yo que se hacen llamados de atención a través de oficios, pero más allá de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, la sanción sí puede caer sobre el proyectista, porque si no está autorizado a construir, pues sí se lo puede sancionar. ¿Por qué? Ahí sí lo puede sancionar al proyectista diciendo, ¿sabes qué? En 6 meses no presentas proyecto. No te voy a aceptar ningún proyecto tuyo que dentro de 6 meses. Para algún profesional que viva directamente de los proyectos, pues 6 meses es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es una sanción bastante fuerte, pero eso también al final te hace ser consciente de que tus acciones tienen efectos, pueden tener efectos negativos hacia ti, ¿no? Claro, ya, ingeniero, de mi Listo, parte no hay más preguntas. no hay que la orden. ¿Alguien más? Pero bueno, eh, Te escucho digamos eso. que el cliente en medio del proyecto ya aprobado y todo, decide, digamos, en este caso, aumentar una máquina que haga que se eleve el consumo o hacer un cálculo nuevo de aumentar el transformador. Este cambio se tiene que avisar a la empresa a pesar de que el proyecto vaya en media etapa o este tipo de cosas. Eh, a ver, yo creo que mientras el proyecto no se apruebe, se puede agregar, ¿sí? Siempre que, por ejemplo, ese cambio de transformador no implique un cambio como sustancial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ya mismo vamos a ver eso, no sé si alcancemos a ver eso hoy día, pero hay tres tipos de proyectos, unos que son por debajo de 10 kilovatios, otros que son hasta 800 o hasta 1000 me parece, o 900 y pico, y otros que son por encima del megavatio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si llegases a traspasar esas fronteras de potencia entre el proyecto tipo 1 a proyecto tipo 2, el cambio sí tienes que hacerlo sustancial, es decir, como que te toca replantear el proyecto. Ahora, eh, obviamente si vas a ingresar a una carga que representa un cambio de demanda, va a representar un cambio de transformador, va a representar de pronto incrementos de corriente de falla para el cálculo del sistema de puesta a tierra, de pronto cambio de sección de conductores, tanto de red de media como de baja, eh, ese cambio grande te puede costar a que el proyecto nuevamente tenga que ser revisado. Pero ya no, yo no creo que tengas que hacer nuevamente la presentación del proyecto, o sea, hacer la formalidad de los oficios. O sea, un trámite de ese tipo yo creo que lo puedes manejar directamente con el supervisor de proyectos de la empresa, ¿no? Entonces, decirle, ¿sabe qué? El cliente a última hora me incluye esta máquina, voy a hacer las correcciones
la demanda no se va a ver alterada significativamente, pero ya la voy a traer con el detalle completo. Entonces, yo no creo que ahí vaya a haber problema. El problema sí puede estar en que tú apruebas el proyecto, te aprueban el proyecto y después quieres implementar la carga. Ahí toca hacer una actualización del proyecto, volverlo a ingresar, volverlo a revisar y luego sale una aprobación nueva con las condiciones nuevas que has solicitado por lo indicado por tu cliente, ¿no? Entonces, es posible, la mejor forma es hacerlo antes de que se apruebe. No sé si esa es tu duda. Edison. Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguien más que tenga una duda? Bueno, sigamos. Este documento es importante y aquí un poco resumimos lo que estuvimos conversando hace un momento con la pregunta de Braulio, ¿sí? El tema de la responsabilidad, ¿sí? Y CENEL trata de cuidarse mucho en ese sentido. ¿Sí? Desde hace algún tiempo se están manejando de mejor forma el tema de los proyectos eléctricos desde el punto de vista de un orden en los formatos y en los documentos, ¿sí? Sé que aún tienen falencias en temas de personal, o sea, en temas de que los proyectos no se pueden evacuar de la forma más rápida posible, pero en cuanto a la parte técnica, han mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, uno de los anexos para evitar temas de que alguien construye y se reconecta, perdón, se conecta y sin medidor, es este acta de compromiso, ¿sí? Entonces, en este acta de compromiso, pues se nos pide básicamente tres cosas. Digo, se nos pide porque se nos pide a los ingenieros que hagamos en la presentación del proyecto, o sea, a nombre de nosotros que esté un proyecto eléctrico. Bueno, se nos pide que cumplamos normativas, regulaciones y disposiciones vigentes, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta asignatura. Segundo, perdón, no construir y energizar el proyecto eléctrico sin contar con la aprobación de CENEL, ¿sí? Y por último dice ahí que en caso de incurrir en la construcción de la obra eléctrica y la energización de la misma sin la debida autorización y supervisión de CENEL, me comprometo a aceptar las siguientes sanciones, ¿sí? Que es básicamente una, en donde dice que se me inhabilita para presentar proyectos eléctricos particulares por un periodo de 6, ahí falta una palabra que son 6 meses, ¿sí? Es medio año, ¿sí? Y ahí se hace mención a un artículo de la ley de la LOSPE en cuanto al hurto de energía, ¿no? Incluso al manejo de las, aquí dice, por ejemplo, manipular las instalaciones eléctricas del servicio público y estratégico de energía eléctrica sin autorización de la empresa correspondiente, ¿sí? Entonces, es una sanción que está tipificada, ¿no? Entonces, entonces, hay que tener cuidado con esto. Personalmente, yo no me he enterado de que a alguien le hayan hecho efectiva esta sanción, si fuera el caso, ¿no? Pero de todas maneras, más allá de que debamos aprender la técnica de cómo presentar proyectos, los cálculos, ¿sí? Debemos también cultivarnos en valores, ¿no? Entonces, apegámonos a los reglamentos, apeguémonos a las regulaciones y disposiciones del ente de control y no vamos a tener ningún problema a lo largo de nuestra carrera profesional, ¿no? Este documento, como pueden ver en la parte final, va debidamente firmado, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Este otro formato no tiene que presentarlo al momento de presentar el proyecto de la empresa eléctrica para la primera revisión. Como ven, este formato se llama solicitud de energización, ¿sí?
Significa que si ustedes ya van a pedir energización, significa que ya han aprobado el proyecto, les han fiscalizado, han construido, los han vuelto a fiscalizar, ¿sí? Y todo está bien, entonces ya ustedes solicitan la energización del proyecto. Y a la par de esto, el tema también va en la solicitud del medidor a la dirección comercial o al área comercial de la empresa distribuidora, ¿sí? Entonces, ustedes no podrían o no pueden energizar un proyecto eléctrico sin tener medidor. Básicamente están robando energía, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, le escucho, Luzano. O sea, yo me baso, creo que esta es una pregunta que no le puede ser la clase pasada. Lo que pasa es que desde que, por decir, cuando uno va a hacer la instalación de un transformador, se necesita hacer también todo este procedimiento de solicitudes hacia la empresa, Sí, ya sea desde los 10 kV hacia adelante. sí, Eso ya es lo vamos, que- sí, el tema con los proyectos menores a 10 kilovatios es una memoria técnica más sencilla, no hay un detalle, no es un detalle tan específico como la vamos a ver ahora. Nosotros nos vamos a centrar en los proyectos tipo 2, ¿sí? Los proyectos desde iguales o mayores a 10 kilovatios y hasta 800 o 900 kilovatios, ¿sí? Entonces, los proyectos de 10 tienen menos cosas, ¿sí? Y son más rápidos de aprobar. No son potencias considerables que puedan afectar a las redes eléctricas de la empresa distribuidora. Cambio, de la noche a la mañana, ingresar, yo qué sé, 500 kilovatios o 400 kilovatios a la red, sí es un peso significativo y por esa razón recibe la atención correspondiente. A veces pasa también, Luzardo, de que la misma gente de CENEL, como tiene conocimientos de pronto del estado de los alimentadores de toda la ciudad o de la provincia, ¿sí? Lo que suele hacer CENEL también es verificar si la potencia que tú estás pidiendo, por ejemplo, tú estás pidiendo instalar un transformador de 500 kV. Entonces, esa persona también verifica en el sistema, me parece que se llama SPART, ¿sí? En el tema de redes eléctricas, ¿sí? Verifican si el alimentador trifásico o monofásico en media tensión, en el cual se van a conectar ustedes, tiene aún cargabilidad para soportar el transformador nuevo que ustedes van a ingresar, ¿sí? Eso lo suelen hacer como rutina, ¿sí? Para evitar aprobar el proyecto sin saber antes que tengan, sin saber antes que CENEL tenga la capacidad correspondiente en sus propios alimentadores. O sea, recuerden de que el alimentador tiene una determinada potencia de capacidad, ¿sí? Entonces llega un momento que se satura. Obviamente el conductor está limitado a poder conducir una X cantidad de corriente. Cuando se supera ese valor, ¿sí? Ya no será posible, ¿sí? Entonces siempre se monitorea para ver si la carga que va a ingresar no va a afectar significativamente la operación de la red, ¿no? Entonces sí, con eso aclaro tu duda, Iván. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más que tenga otra duda? Bueno, sigamos. Bueno, aquí les he puesto un tema de prefactibilidad, ¿sí? Esto de prefactibilidad, bueno, lo mismo nombre nos dice, es una factibilidad previa. Este proceso existía antes, ¿sí? Hasta el año 2014, 2015, antes de presentar el proyecto eléctrico, se presentaba y se aprobaba una factibilidad de servicio, ¿sí? Esta prefactibilidad, básicamente, en esta factibilidad, tú solicitas la conexión de una determinada potencia a las redes de distribución de CENEL. CENEL lo que hace en la factibilidad es analizar técnicamente si es posible dar esa capacidad de potencia y te genera un documento en donde te dice, ¿sabes qué? Si tengo capacidad, te puedo brindar la potencia necesaria. Posterior a esto, preséntame el proyecto eléctrico, ¿sí? Con la prefactibilidad, lo que hacía CENEL era garantizarte la potencia que tú ibas a pedir en tu proyecto eléctrico,
¿sí? Ahora ese proceso ya no es así, ¿sí? Ya no se pide prefactibilidad, directamente se ingresa el proyecto, pero corres el riesgo, como a mí sí me ha pasado y en 2 ocasiones, de que te digan de que en el alimentador donde te vas a conectar, no, el alimentador que te va a conectar o la subestación donde te vas a conectar no tiene suficiente potencia para poderte conectar ahí, ¿no? Y tienes que esperar pues, pues el tiempo hasta que la empresa distribuidora haga los cambios y las mejoras suficientes a la red, ¿sí? La clase pasada les expliqué el ejemplo que tuve en Puerto López. Aquí en Manta tuve un caso muy parecido, en donde pues me iba a conectar a un alimentador y me dijeron, ¿sabe qué? No hay potencia, espérese hasta que habilitemos la otra subestación, que estaba unos kilómetros más adelante, ¿no? Entonces, es una molestia, porque bueno, en mi caso, el cliente todavía no iba a construir, pero si tengo al cliente encima queriendo, esperando mi aprobación, para empezar a construir, el cliente se va a morir, hambre. O sea, va a tener que esperar porque no puedo conectarme al alimentador que tengo al frente, sino que tengo que esperar a que haga modificaciones y recién poder conectar, ¿no? Entonces es un problema, es una responsabilidad de la distribuidora, en realidad, mantener los estándares de calidad, pero a veces resulta un poco complicado reclamar por esas obras o por esas redes que son un poco más costosas que en relación a las redes de baja. Ahora, el proceso de prefactibilidad no es que dejó de existir, aún se mantiene, porque hay, por ejemplo, entidades financieras que solicitan a sus clientes que vayan a realizar algún proyecto, o sea, una industria, o sea, una urbanización, les solicitan prefactibilidad de servicio. O sea, necesitan evidenciar que CNE les dice si hay posibilidad de darte esa potencia para ese proyecto, ¿sí? Entonces, con el banco ya ve el documento y sabe que, no, este documento está perfecto, CNE le está certificando que hay potencia disponible. Entonces, sí es factible instalar un punto de entrega en ese predio. Pero si él dice, ¿sabes qué? No, está cargado el alimentador, esperemos un mes más hasta que viene la otra subestación, ese es otro escenario. Pero sí me ha pasado. No sé si aquí por aquí les puedo mostrar. Mm, ya. Me avisan si ven el PDF. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, aquí les voy a mostrar 2 documentos donde solicitaba prefactibilidad de servicio para una urbanización. Entonces, en su momento yo estaba solicitando 350 kVA, ¿sí? Eh, para conectarme en la vía Manta Rocafuerte, ¿sí? No sé si tengo aquí puesto el alimentador. Debo haberlo puesto aquí. Entonces, aquí pueden ver una de las preguntas que hacía al usar la respuesta, los tipos de proyectos, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Este documento me lo enviaron al momento de hacer la solicitud de factibilidad. Pero lo que quiero mostrarles es lo que dice al final, ¿no? Al final lo que está aquí son antecedentes, ¿sí? ¿Qué saca como conclusión CENEL? Primero, que asume la recepción de proyectos tipo 1 y tipo 2, ¿sí?
Y aquí lo más importante es que CENEL dice que no tiene o no está en capacidad de suministrar los 350 kVA solicitados a nivel de 13.8, ¿sí? Entonces, el motivo era por la cargabilidad del transformador de potencia de la subestación Manta 2 y por consiguiente del alimentador 23, ¿sí? El cual restringe el ingreso de nueva carga. ¿Qué solución me da? ¿Sí? La subestación tiene una fecha tentativa de operatividad dentro del sistema a partir del mes de septiembre. O sea, siendo generosos, estaríamos hablando de un mes, ¿sí? Entonces, tú con este documento de factibilidad, esto es factibilidad, no es proyecto, ojo, no deberías ni acercarse a presentar el proyecto. Lo puedes hacer para ganar tiempo, ¿sí? Lo que te van a hacer a lo largo de que te aprueban el proyecto es cambiar el alimentador o conectarte al mismo alimentador, ¿sí? Un poco para hablar de las razones técnicas. Si ustedes conocen la vía Manta Rocafuerte, ¿sí? Por esa vía circula un alimentador en media tensión. Esa vía es una zona netamente industrial, entonces ese alimentador ya estaba sobrecargado. O sea, el alimentador, me refiero al alimentador 23, el que sale de la subestación Manta 2, que está en la Y de la vía Manta Rocafuerte. Entonces, este alimentador estaba sobrecargado, entonces lo que iban a hacer era liberar carga de ese alimentador conectándola a la subestación de Jaramillo, que es lo que dice ahí, que va a entrar en operación, y así liberando de carga el alimentador 23, que es donde se necesita el punto de conexión, ¿sí? Entonces, yo aquí, con este documento de factibilidad, ni siquiera podría presentar el proyecto eléctrico. O sea, si yo insisto en conectarme el 23, no me lo van a aprobar porque existe esta condición que está acá, ¿sí? Ahora, yo presenté este documento al cliente. Luego de un mes o mes y medio, el cliente me vuelve a pedir que le haga una actualización de este documento, ¿sí? En donde ya se indique que sí es posible. ¿Por qué? Porque esta factibilidad era un documento de los tantos que tiene que adjuntar la promotora para solicitar financiamiento al banco, ¿sí? Entonces, si el banco ve que no hay posibilidad de conexión, pues simplemente no te da el dinero, ¿sí? Posteriormente, yo solicito la actualización de la factibilidad. Por eso me responden el 17 de septiembre, prácticamente un mes después, ¿sí? En donde me indican, ¿sí? En donde hacen pues mención primero al documento anterior y aquí ya me informan que ya se encuentra operativa la subestación eléctrica Jaramillo, ¿sí? Por lo que lo descrito en el punto 2 se restringe el ingreso de nueva carga al alimentador 23, queda absuelto de tal manera y se concluye lo siguiente, de que CENEL está capacidad de suministrar los 350 kVA solicitados a un nivel de voltaje de 13.8 kV. Con este documento, mi cliente fue al banco y le dieron el financiamiento, ¿sí? Porque el banco ya ve que sí es factible desde el punto de vista eléctrico realizar un proyecto ahí, ¿no? Entonces, este tema de la factibilidad va más de la mano con el hecho de que en proyectos grandes los bancos suelen solicitar documentos de soporte que indiquen de que el proyecto es factible y es viable en el predio donde se vaya a realizar, ¿no? Esta solicitud de prefactibilidad es un documento muy corto, ¿sí? Son unas 5 o 6 hojas como mucho, en donde se incluye una memoria técnica simplificada, una solicitud, un oficio de solicitud de revisión, ¿sí? Carta de autorización del cliente y una ubicación antes. No hay que hacer más, ¿sí? Es bastante, digamos que bastante sencillo, ¿sí? Pueden ver ahí el documento en Word. Sí, sí, ingeniero. Ya. Bueno, esta es la memoria que yo presenté para el proyecto que ve en el oficio, ¿sí? Entonces, como ven, se ha hecho una descripción muy breve
por ejemplo, el tema de antecedentes, ubicaciones y propósito de la construcción, la ubicación, ¿sí? Objetivos, el cálculo de estudio y demanda, sí o sí tienen que incluirlo, ¿sí? Porque en base a eso ustedes van a determinar la capacidad del transformador, van a justificar el por qué ponen esa capacidad de transformador, ¿sí? Finalmente, se hace una proyección de consumo de energía eléctrica por cada usuario. Les recomiendo que este dato, ¿sí? Si es que les toca sacar un dato de prefactibilidad, lo descarguen de la guía de diseño para redistribución de la empresa eléctrica Quito, ¿sí? Que es la que tiene, al menos de lo que he podido revisar, los catálogos o bueno, las regulaciones más actualizadas de todo el país, ¿sí? Entonces sería bueno que para ver el tema de consumos mensuales de cada uno de los clientes, sería bueno pues que ustedes hagan la consulta en esa fuente que les mencioné, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Firma, ya está. Se entrega y esperamos a que nos den factibilidad de servicio. ¿Sí? Aquí. Entonces, quedamos aquí. El documento más importante de esta prefactibilidad es la proyección de demanda y el consumo de energía eléctrica a 10 años. ¿Sí? Un ratito. ¿Ya? Normalmente estas prefactibilidades suelen pedirse, como les dije, para temas de edificios y urbanizaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se solicita o cuál es el procedimiento para pedir esta prefactibilidad? Primero, determinar la ocupación anual del proyecto, hasta alcanzar los 10 años, ¿sí? Para cada año, estimar el consumo de vivienda, que lo pueden sacar en el documento de la empresa eléctrica Quito. La empresa eléctrica Quito tiene datos, tiene los usuarios estratificados no solo por nivel de potencia, sino por nivel de consumo de energía. Aquí deben incluir los consumos especiales, alumbrado público, espacios comunales, en el caso que fueran urbanizaciones, y realizar los mismos pasos para la proyección de demanda a 10 años. ¿Sí? Entonces lo que pueden hacer es una tablita de este tipo, ¿sí? Con la carga instalada en kilovatios, perdón, en kVA, otra en kilovatios y el dato de energía proyectado, ¿no? Y lo que van a hacer es que cada cierto tiempo le van subiendo un porcentaje hasta alcanzar el tope máximo de demanda, ¿sí? Quiere decir, esta tabla, sin darle mucha vuelta, significa que yo en el primer año voy a ocupar 299 kVA y al término del año 10, ¿sí? Yo voy a tener 328 kVA. Empiezo en el año 1 con 190.000 kilovatios horas anuales y termino con 250.000 kilovatios horas al año 10. ¿Por qué esta proyección? Y por qué les digo que solo aplica más para temas de urbanizaciones, es el hecho de que cuando una urbanización se construye, no todos los clientes pasan a vivir de forma inmediata. Normalmente empiezan a ir de a poco en poco, ¿sí? Por lo tanto, en el año 1 yo no tengo la suficiente, no tengo una potencia exagerada, ¿sí? Ni tampoco un consumo exagerado, ¿no? Entonces, a medida que más usuarios año a año van volviendo a sus viviendas o van a habitar sus viviendas, ¿sí? El consumo va a subir. La idea de esta proyección es decirle a CENER, mira, yo en 10 años voy a tener 328 kVA de demanda, voy a tener 302 kilovatios de potencia activa y 250.000 kilovatios hora repartidos entre todos mis usuarios, mis clientes, dueños de vivienda. Luego está pues casa comunal, piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Algún comentario? Pero disculpe, por decir, Sí. el mapa que enseñó antes, es que no se debería hacer un diagrama o desfilar desde el alimentador hasta donde va la urbanización, ¿no? Eso no. ¿Te refieres, te enseño a un mapa, no? Sí, en el Enseña, documento. déjame ver, espérate. Ah, ya, la memoria técnica. Sí, ¿Te refieres a esto, no? No sé si te refieres a este documento, este blog.
Sí, para presentar eso no hay que presentar algo como que un diagrama de cómo será la línea, el tipo de conductor, el transformador, no sé, las No, protecciones. no, porque en la prefactibilidad solo le estamos pidiendo a CNEL que nos diga si es posible conectar ese nivel de potencia a sus redes, ¿sí? Solo estamos pidiéndole que nos diga si sus redes tienen la capacidad de poder soportar la demanda que vamos a conectar, ¿sí? Los detalles más específicos, como los que tú dices, temas de construcción de la línea, características de la línea aérea, si vamos a tener línea soterrada, si la estructura va a ser embolado, va a ser centrada, todos esos detalles ya se presentan en el proyecto, ¿sí? En la factibilidad no se solicita nada de eso, en la factibilidad únicamente se entregan los documentos que te enseñé en la diapositiva, que básicamente son básicamente estos. En todo esto no te demoras más de 5 o 6 páginas. O sea, eso es la extensión que tiene, no más. Ya es mi doble. Listo. ¿Alguien más? Bueno, por el día de hoy vamos a quedar ahí. Tengo ahorita una reunión, ya estoy un poco entrando tarde, convocada por el señor coordinador. Voy a dejarles una grabación de la siguiente clase. La siguiente clase vamos a tener clases normales, pero para ir avanzando un poco más rápido, tomando en cuenta que este parcial pues es un poco más corto, ¿no? Entonces les voy a dejar esa grabación en el aula virtual y también los documentos de soporte para que puedan ir revisando, ¿sí? La información que en algún momento tienen que llenar para presentar su proyecto a final de semestre, ¿sí? Eh, si no hay más que decir, pues nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Ingeniero, Me escucho, Katy. bueno, lo que pasa es que usted me Sí. dijo que me iba a dar unas instrucciones hoy día. Ah, sí, hágame un favor, envíeme un correo, por favor, un correo electrónico para enviarle el documento con las instrucciones. Ya está bien, muchas gracias. Listo, gracias. Tengan buena tarde a todos, gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Mm.